Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ahí lo veo en su casa. Luis Cabrera, ¿estuvo Sí. hablando con el presidente últimamente? No, porque hay un grupo reducido que suele ir a hablar con el presidente y bueno, a partir que se generó la cuestión de restricción, el movimiento, van 4 o 5 personas no más, que se van rotando. Así que Ah, hace un tiempito que no lo veo directamente. Se forman reuniones previas, se manda un informe y después se lo comenta a él. Él ya tiene por otro lado también reuniones con el ministerio en forma permanente, y su grupo de asesores por otro lado, para el gerenciamiento de la pandemia. La pandemia no es una cuestión estrictamente médica, te diría que debe ser, nosotros debemos cumplir el rol más pequeño de todo, gerenciar este sistema, administrar todo lo que hay que hacer de una complejidad que realmente supera lo que uno puede entender a priori, ¿no? desde ya. No, le preguntaba porque, bueno, obviamente el presidente tiene Sí, que tener reuniones con pocos, reducidos, ya se le sí. aconsejó eso, ¿no es cierto? Que no vaya a tantos lugares, que sea más virtual, para ver qué consejos le había dado. Pero entonces le pregunto qué consejos le daría, porque en una semana, o sea, el próximo domingo ya estamos anunciando lo que vamos a Sí. hacer el otro lunes, que ya está terminando agosto, empieza septiembre, porque viene una nueva etapa, sobre todo en el AMBA. Consejos para el AMBA, para el presidente, ¿cuáles serían? Eh, Seguíamos manteniendo lo mismo lo que se viene diciendo. Lamentablemente pasó algo, digamos, la semana anterior, un poco la percepción de que no había que hablar más de cuarentena porque el término era supuestamente irritante para la gente, pero nosotros tenemos que entender que estamos en cuarentena. Estamos en un momento con algún viso de empezar a mejorar, acá en Capital Federal y en el primer cordón del conurbano. Pero el movimiento de gente que yo vi en los últimos 10 días, te Sí. puedo asegurar que me llama la atención. Entonces, me van a decir todo el mundo, no aguantamos más, no aguantamos más, y yo le voy a dar una mala noticia, van a tener que aguantar más. No sé si me entiende. Sí, Porque cada vez que salimos se aparecen más contactos y esto no termina más. Entonces, termina siendo agotador, o sea, se termina generando lo que tan temido es. Yo no aguanto más, pero hago cosas para que la cosa se siga prolongando. Entonces, cada vez tengo más motivos para no aguantar más. Yo creo que la gente sale más allá que para hacer la compra en el barrio o ir a hablar con el zapatero para arreglar algo. Me parece que sale mucho más y ese exceso de movimiento hace que la curva esta, que es una meseta, que está con algún viso, que ya venimos mejor, se prolongue mucho tiempo y el agotamiento va a ser tremendo, el agotamiento para todo el grupo que tiene que asistir a estos pacientes y por otro lado, la curva de fallecidos está en aumento. Entonces, sí. hay más libertad, no cabe duda, pero seamos tremendamente cuidadosos, seamos tremendamente... Y yo eso vi que se perdió, lamentablemente, se perdió. Claro, las Y no reuniones no es momento para que sociales. se pierda eso. Sí, y recién estábamos en los bosques de Palermo, después interrumpimos por el triunfo del Bayern Múnich, que es de estricta actualidad, ¿no es cierto?, ahora en materia de fútbol. Sí, pero claro, la gente, más allá de que la familia esté junta, porque la familia convive, así que bueno, no le veo mayor riesgo a que esté junta, digamos, por ejemplo, en los bosques de Palermo, pese a que está prohibido, no está permitido sentarse a hacer un picnic, pero pongámosle que decimos, bueno, esa gente está viviendo en su casa, todos juntos. Pero después están muy pegados todos. Pero yo también lo atribuía, Luis, a que tampoco Sí. hay, además, por supuesto, que se apela a la responsabilidad individual. Ya nos dijeron todos los que no tenían que decir. Pero no hay muchos circuitos, no hay muchas actividades para hacer. Entonces la gente está concentrada en los mismos lugares, ¿no? En los mismos bosques de Palermo, en las Sí, mismas plazas, en las mismas calles, sobre todo el fin de y semana. lógico. Fíjate que un lugar donde mucha gente va para Claro. salir es Palermo. En Palermo aumentó el número de contagios de forma significativa Ah, sí. la semana pasada. Entonces, o sea, yo oportunamente me molesté mucho cuando estaban todos juntos porque sabía que había transmisión aérea. Era cuestión de sentido común. La Organización Mundial de la Salud tardó 3 meses en darse cuenta. Pero yo por un montón de otros datos y haber visto muchos físicos mostrando cómo la expectoración, se sabía, se intuía que había transmisión aérea. Entonces, eso que está pasando ahora, pongámosles en Palermo, atrasa. No vamos a tener el famoso colapso. Yo siempre dije que no íbamos a tener colapso. Pero sí lo que nos está pasando es que estamos en una meseta, en un altiplano, mucho tiempo, y eso genera un agotamiento, pero en todo. Y el Claro. agotamiento nos va a dar muchos sinsabores A ver, también. Luis, No es que vos, va a haber sí, no es que va a haber una ambulancia dando vuelta 24 horas para depositar un paciente, no va a pasar eso, pero va claro. a pasar que estamos dentro de un mes
y los casos no bajan, no están un poco más bajos, los hospitales siguen, el personal de salud ya se va agotando, porque hace 3 meses que están a pelea. Claro. ¿Entiendes? Luis, a ver, vos hablaste de una meseta, que es lo mismo que, por ejemplo, habla Sí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una meseta alta. sí, Meseta al fin, pero sí, alta, con sí, sí. bastantes casos. Altiplano le digo yo digo Altiplano, altiplano, sí, sí. está bien. Bueno, y Está yo bien. digo meseta y serio altiplano vos. Ahora, Sí. vos dijiste algo que es alentador, digamos, en cuanto a que decís que va a disminuir la cantidad de casos. O sea, se está Sí, esperando eso. ¿Cuándo y cómo también? Bueno, ya hay datos que hay un poquito de disminución en la capital federal. Fernán Quiró mostró los datos muy claros, y en el primer cordón del conurbano, pero el segundo y el tercero están para arriba, que es un problema, con lo cual, como están temporalmente atrasados y es gente que circula por cuestiones laborales, van y vienen a la capital federal, el aumento en el segundo y en el tercer cordón puede posibilitar una especie de reinfección de nuevo con la capital federal. En este momento, en el territorio del AMBA, hay 3 curvas de contagios en forma simultánea, que están un poco asincrónicas una con la otra. Sí. La capital federal por un lado, junto ahora con el primer cordón, y el segundo y el tercer cordón que están en otro estadio. Por supuesto, nos terminamos entre todos igualando, lamentablemente, y si el segundo y el tercer cordón tienen muchos casos, tampoco la capital federal va a poder bajar a su propia velocidad como si estuviese sola por el intercambio. Claro, claro. Pero si en el medio ponemos mucha gente en la calle, acá y en el conurbano, mucha gente que se moviliza por cuestiones políticas, que tiene toda la razón del mundo, pero tiene que tener especial cuidado con el distanciamiento social, esto se prolonga, no va a colapsar el sistema. Queda claro, me cuestaría mucho, ojalá, no podemos predecir nada con la pandemia, pero yo creo que eso no va a pasar acá. Pero sí lo que va a pasar, que con todas estas movilizaciones y la gente que salió, te puedo asegurar que prolongamos el declive, lo prolongamos 2 semanas o 3 semanas. Entonces el agotamiento cada vez va a ser más real, no sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Mira, ya hay una palabra que no quiero ni pronunciar, que es la del pico, pero la voy a pronunciar y te lo voy a preguntar, porque nunca sabemos cuándo, viste que dice, ahora viene el pico, ahora estamos en el pico, viste, nunca se sabe. Bueno, Porque, este claro, es el pico, este es el pico. Este es el pico, que en realidad es como una montaña. Yo lo había dicho hace mucho tiempo. Sí. Yo dije que no íbamos a tener el síndrome, afortunadamente, que tiene Europa, que es una cosa espantosa. Te voy a dar un dato de España, que acabo de hablar con médicos relacionados. En la ciudad de Madrid y en la ciudad de Barcelona bajó el promedio de vida en 2 años. Hace 40 años que ellos año a año aumentaban el promedio de vida. Fíjate la cantidad de muertes que generó. Bajó el promedio de vida en esas 2 ciudades. El virus es un virus citadino, está en la ciudad, y en América es muy de la gente pobre, que se irradia al resto de la clase media, porque trabaja por un montón de circunstancias, porque estamos todos juntos. Pero típicamente se pone muy fuerte. Y en América tiene forma de meseta, no tiene ese pico así alto. Claro. Pero es una meseta que no para. No Claro, para y claro. fallecen las personas. Es el fenómeno Brasil. Brasil está allá arriba desde abril y sigue por 2 meses más hasta que empiece a descender. Y Argentina nos va a pasar algo parecido. Estamos cursando el pico y me parece que la capital federal ya pasó el punto más alto. Me parece que ya pasó. Pero esto no es que mañana, ya se fue la pandemia. No sigue, se fue. claro. Y hasta que venga la vacuna, va a tardar la vacuna. Es cierto que vamos a estar en el primer lote, eso es un gran logro. Vamos a estar en el primer lote, pero el primer lote es a mitad del año que viene, primer parte A mitad del año que viene. Yo tenía esperanza que por lo menos a principios del año que viene. Bueno, la primera mitad, te estoy diciendo la primera mitad, no te puedo decir. Eso fue lo que dijo el presidente, a lo mejor me expresé mal. Está bien. No, eso dijo en el primer semestre. Pero claro, tenemos que pensar en varios meses, o sea, vacunas van a haber 100 vacunas van a haber. Quedémonos tranquilos, pero el problema es llegar hasta, y en el hasta estamos sufriendo mucho, hay gente que muere, yo estoy sumamente preocupado por eso, sumamente preocupado. Desde ya, Luis, muchísimas gracias, un placer siempre hablar con vos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, usted